Hola, ¿cómo están? Yo soy Auri Vera y hoy quiero hablarles sobre algo tan importante para empezar a escribir y también para empezar a interpretar un texto y saber qué es lo que mi personaje quiere. Cuando eso estamos hablando de objetivo. ¿Qué quiere mi personaje? Pero, ojo, que todos los personajes quieren algo. ¿Y qué pasa cuando se chocan los objetivos de distintos personajes? Yo quiero vengar la muerte de mi padre y el otro personaje quiere que yo me calle, que yo guarde silencio, que yo me olvide de lo que sucedió. Ese personaje quiere algo claro y yo también. Entonces nuestros choques de objetivos producen el conflicto. Los tipos de conflictos dentro del teatro son tres y es muy importante que definamos cada uno de manera muy sencilla para poder identificarlos en un texto y también emplearlo cuando nosotros estemos escribiendo nuestro escrito. El primer conflicto, quizás el más común, es el conflicto intersubjetivo, que involucra la oposición de ideas o choque de objetivos entre uno o más personajes. Entonces, yo quiero algo, él quiere otra cosa y chocamos. Es intersubjetivo. El segundo conflicto, que es mucho más profundo, pero que lo captamos gracias a que el personaje generalmente expresa su inquietud mediante un monólogo o mediante un soliloquio, entonces empieza a decir, ¿mato o no a mi padre? ¿Vengo o no la muerte de mi padre? ¿Le confieso mi amor, aunque sea la hija de mis enemigos? Y empieza a suceder un montón de situaciones que nosotros no íbamos a saber si él no lo hubiese dicho. Pero ese personaje habla porque cree que está solo. ¿Y por qué dice cuando está solo y no cuando están otras personas? Porque ese conflicto es interno. Es una situación que le aqueja y que generalmente conlleva a pensar en sus ideas políticas, en su condición social, religiosa. Entonces choca con sus valores, con sus principios y tiene mucho que ver con su moral. Entonces, cuando descubrimos a un Ricardo III decir que él es feo y que no es ni siquiera la mitad de lo que pudo ser Eduardo, él dice, no importa, yo voy a hacer lo que sea para llegar donde él está y para pasar sobre él, porque a partir de ahora nadie se va a impedir en mi camino, aunque yo tenga que hacerlo con un recorrido de sangre. Dice esto apenas empieza la obra. Entonces sabemos sus intenciones, son muy claras y sabemos que es un conflicto interno, porque él tiene odio por dentro y que va a hacer lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Es un conflicto interno porque empieza a cuestionarse su suerte, a cuestionar su destino, a cuestionar y a preguntar y a tener rabia sobre su condición en comparación a otros. Entonces florece la envidia, el odio, la venganza, el deseo, la rabia por no tener la misma suerte que el otro. Y descubrimos sus intenciones oscuras mediante su monólogo. El tercer conflicto, también muy importante, pero que no se nota demasiado en el teatro, pero más bien en el cine, porque se logra una mayor, digamos, profundidad de explorarlo mediante los elementos técnicos de hoy día, es decir, la ciencia ficción. Y este último conflicto es el conflicto con el ambiente. El conflicto con el ambiente o con la atmósfera es cuando la situación atmosférica produce un cambio en el destino del personaje. Y entonces el personaje despierta y se encuentra en un día después del mañana. O se da cuenta o va a irse de viaje con su familia y ocurre en el transcurso un accidente, un terremoto, un tsunami viene. Entonces, toda esta situación atmosférica que no puede el personaje ni los personajes remediar, cambian el destino. Y cuando cambia el destino del personaje se produce un conflicto, porque empieza a cambiar la ruta de sus decisiones y entonces choca con otros posibles conflictos a su alrededor.
Entonces es muy importante que definamos estos conflictos y los sepamos diferenciar. El conflicto personal o íntimo consigo mismo es cuando choca con mis principios, cuando yo tengo que decidir entre vengar o no la muerte de mi padre, confesar o no mi amor a esta persona que es hijo de mis enemigos, hacerle confesar a mi madre que tuvo partícipe o participación en un crimen atroz. Entonces empiezo a pensar y a locurar, ¿cómo hago para que yo entre en paz? En el fondo, buscamos la paz. El personaje busca librarse de esa situación conflictiva. El segundo es el intersubjetivo, cuando yo quiero algo y voy a hacer todo lo posible para alcanzar mi objetivo, pero el otro personaje también tiene objetivos y va a hacer lo mismo. Entonces chocamos y se produce el conflicto. Y el tercero, como ya mencioné, es con el ambiente. El conflicto con el ambiente en las películas se ve con mucha más claridad porque hace con que de una acción muy sencilla como ir de visita a la casa de los padres, por ejemplo, y viene una tormenta terrible que hace con que no puedas salir, tenés que quedarte a la casa de tus padres, y como se va la luz y como te quedas sin internet y como hay toda una situación un poco fuera de la cotidianidad, la atmósfera me obliga a que yo tenga que hablar con mis padres, a que tengamos que traer a colación recuerdos de la infancia, y ahí van surgiendo situaciones que no nos esperábamos, pero que se dieron porque no me queda de otra y no puedo salir de la casa porque hay una terrible tormenta. Entonces descubrimos nuevos conflictos porque hay traumas y porque hay situaciones que no fueron, en este caso que estoy dando un ejemplo improvisado, que no fueron saldados en su momento. Entonces, cuando vamos a escribir, es necesario elegir por lo menos 2 de estos conflictos para poder tener una dinámica un poco más interesante y poder hilar conflictos con subconflictos de los personajes y construir lo que sería nuestra trama o nuestra obra. Espero que haya sido claro. Cualquier idea, queja o sugerencia, estamos para poder seguir creciendo.